Eugenio Videla. Nacería en octubre de 1951. Inmediatamente todo el hogar se volvió todo felicidad y alegría. Sus padres, Rafael Videla y Alicia Hartrich, se habían casado en 1948, cuando Videla aún era un subteniente de infantería. Pero Alejandrito, desde muy pequeño, algo no marchaba bien en la familia Videla. Mientras otros niños aprendían palabras, corrían, jugaban y descubrían el mundo, él, Alejandrito, permanecía atrapado en silencios extraños, crisis epilépticas y caídas repentinas, una desconexión dolorosa con la realidad, donde en aquellos años la medicina sabía poco y la sociedad comprendía todavía menos. Porque en la Argentina conservadora del siglo XX, un hijo con discapacidad era visto como una tragedia. Y ahí comienza la paradoja. El hombre que años después gobernaría mediante el miedo, el silencio y los raptos, también escondía una realidad dolorosa dentro de su propia familia. Según cuentan los relatos, en la casa familiar acondicionaron habitaciones acolchonadas para evitar que Alejandrito se golpeara durante las convulsiones. Imagínese esa escena, mientras afuera el apellido Videla intentaba proyectar fortaleza militar. Dentro existía un niño vulnerable protegido, moviéndose entre paredes acolchadas como si el mundo entero pudiera protegerlo. Y quizá ahí comenzó a endurecerse algo dentro de Jorge Rafael Videla. Porque algunos hombres, cuando el dolor los toca, se vuelven más humanos. Pero hay otros que se vuelven más fríos, inbenevolentes, más rígidos, más obsesionados con el control. Los médicos estadounidenses finalmente les dijeron algo devastador: no había cura. El cerebro del muchacho jamás se desarrollaría completamente. Y entonces apareció la solución propia de aquella época: el encierro, la institucionalidad, la invisibilidad. Alejandro terminó internado en un lugar religioso, casas de catequesis y más tarde en la famosa colonia Montes de Oca, un gigantesco hospital psiquiátrico y de reposo, donde iban a parar muchachos olvidados por la sociedad argentina. ¡Qué ironía! Mientras miles de argentinos terminaban raptados, encerrados o borrados socialmente durante la dictadura, el propio hijo de Videla también, en su tiempo, antes de aquella dictadura, vivía aislado del mundo, escondido de la mirada pública. Es de recordar que la dictadura argentina comenzaría el 24 de marzo del 76. Ese día hubo un golpe militar. Así que mientras tanto Alejandrito continuaba viviendo sus crisis. Los médicos decían que ya no reconocía a sus propios padres, que caminaba perdido, como una persona sin rumbo, según testimonios de la época. Y aún así Videla siguió visitándolo algunas veces, siempre rígido, siempre militar, siempre distante, como si incluso frente a la tragedia personal necesitara mantener la compostura de general. Finalmente, Alejandrito pereció en 1971. No había cumplido los 20, pereció a los 19, muchos años antes de que su padre, sí, el gran general Videla, se convirtiera oficialmente en dictador de Argentina. Pero muy hábilmente conocido el periodo como el proceso de reorganización nacional, que duraría del 76 a 1983. Y quizá
Ahí está la paradoja más estremecedora de todas. Porque el hombre que justificó raptos, silencios y sufrimiento humano, también había conocido íntimamente el dolor, la fragilidad y la impotencia dentro de su propia casa. Pero en lugar de volverse compasivo, empático, terminó convirtiéndose en símbolo del terror y del miedo, como si hubiese aprendido a esconder el sufrimiento en vez de comprenderlo. Y así quedó esa historia, la de un hijo enfermo ocultado por una familia obsesionada con las apariencias, un padre que hablaba de moral y orden y de reorganización, mientras cargaba silencios personales y recordando quizá que alguna vez tuvo un hijo, un muchacho inocente que pasó su existencia atrapado entre instituciones y paredes acolchadas y, por supuesto, sombras. Porque a veces la historia tiene ironías demasiado fuertes. El hombre que gobernó con mano de hierro también había escondido al ser más vulnerable de su propia familia, su hijo. Años después, más exactamente en 2012, le dieron una pena a Videla de 50 años. Y desde entonces se encontraba preso por todo lo que había hecho. Los hechos ocurridos durante la dictadura. Desde allí concedió entrevistas donde reivindicó dictadura y sostuvo que el peor momento para los militares había llegado con el gobierno de Kirchner, que mandó a quitar su foto de la academia militar. Los últimos días de Videla, según el parte médico del penal de Marcos Paz, donde pasó sus últimos años preso. Jorge Rafael Videla perecía a las 6:25 de la mañana del 17 de mayo del 2013, a la edad de 87 años, por un incidente cardiorrespiratorio. Pero no todo terminó con su perecimiento. Intentaron sepultarlo en Mercedes, donde nació, una ciudad, su pueblo natal. Sin embargo, sus propios vecinos no quisieron que fuera sepultado allí. Colgaron carteles en el acceso al cementerio con los nombres de los 22 raptados que tuvo esa ciudad. Ya Videla era persona no grata en Mercedes desde el 98. Al fin sus restos fueron llevados al cementerio Memorial de Pilar en Buenos Aires, Argentina. Y para remate, un portavoz del Estado Mayor General declaró que no recibiría ningún honor militar en sus funerales por haber sido destituido del ejército argentino. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.